Bueno, aborto es un tema, o por decir, está en su carta de perspectiva, como embarazo ectópico, todo eso. Pero sí, ya saben que es aborto, ¿no? ¿Qué es aborto? Aborto. Ya saben, ¿no? Sí. Más o menos ya tienen un concepto. Entonces, causas de aborto, lo que vamos a ver, clasificación de aborto. O sea, es un tema que por decir está dado ya, pero o sea, más o menos ustedes ya tienen una pauta, ya saben algo, pero tenemos que llevarlo porque está en perspectiva, ¿ya? Entonces, aborto ya saben cuál es el concepto. Es muy rápido para que así nadie tome café, que no tome un café. Aborto es la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 22 semanas. De amenorrea, que se olvide, con un peso aproximado a la gestación menor o inferior a 500 gramos. Puede ser una palabrita que cambie ahí y ustedes le van a dar en el examen verdadero o falso. O van a anotar cuál es la forma correcta. Entonces, no se olviden que tiene que haber amenorrea, ¿no? Es algo sencillo, lo saben. El aborto también tiene dos divisiones, ¿no? Pueden ser, como dice, abortos espontáneos y provocados. Si bien, como dice aquí, espontáneos son los que se producen sin la intervención, ¿no? O circunstancias, o si ustedes quieren, interrupción que interfieran artificialmente, ¿no? A la evolución de la gestación, ¿no? Y los provocados, aquellos que se inducen, dice meditadamente, ¿no? El cese del embarazo, ¿no? Entonces, ¿entienden, no? ¿Cómo sería un provocado? ¿Cuál sería un provocado? Una medicación por Medicación para sexual. inducción. ¿Se explicó? Estamos hablando de aborto. Un trauma. Trauma. Lo más común. Más común. ¿Ah? Trauma, creo que es más. Caídas. Farmacológico, ¿no? Lo más común, provocado, farmacológico, ¿no? ¿Qué usan? La puerta la cierran, por favor. ¿Qué usan? Las famosas tabletas de... Mas ele seria um trauma? ¿Qué cosa? Trauma provocado por fármaco? No, estamos hablando de algo que es provocado. Aborto provocado. Não, porque ele perguntou trauma, entendeu? No, Por isso no, que eu falei. Não, ¿Cuáles son ele los falou traumas? qual que tem mais casos de ¿Cuáles son aborto. provocados? La más común. Mais comum. Ah, sim. Lo más común es que medicamentos, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, la mayoría se toma las famosas tabletas de citoten. Boa, Y Maria. los espontáneos, Parabéns. ahí puede entrar, digamos, ya sea la causa traumatológica, ya sea una amenaza, una infección, algo que cause algo que no es una infección artificial o premeditada. Entonces, en los casos espontáneos pueden venir todas las causas de amenaza, infecciones, tipo de inoculación o una patología, a una serología como ser la toxoplasmosis que puede causar, ¿no? O los golpes, traumas que pueden causar tejido. En cambio aquí, como dijeron, puede ser muchas veces artificial, ya sean de forma inducida o muchas veces que nosotros provoquemos, por decir, en el caso de que esté la membrana íntegra, rompamos una membrana para que provoque un aborto, ¿no? Puede ser. Entonces, la mayoría de los casos es la medicamentosa, ¿no? Es la más común que vamos a hacer. Los abortos inducidos, dicen, es la interrupción premeditada del embarazo antes que el feto sea viable. Existe la voluntad de la madre o no de la persona que lo realiza. Entonces estamos hablando de la parte provocativa, de lo que vamos a sumar. El aborto provocado, dice, ilegal o criminal, si ustedes quieren, interrupción de una gestación por razones estrictamente personales o de la madre, independientemente. El aborto inducido legal, existen las mismas notificaciones anteriores, pero está permitido por la ley. Ejemplo, dice violación. Y el aborto terapéutica con el fin de salvar la vida o la integridad física de la madre. Si nos vamos a esto provocado, ya saben que se van a tomar, se van a colocar
En realidad medicamentosa, mucha gente se toma mate, hierba, cualquier cosa puede ser, ¿no? Inducido legal, ¿en qué casos puede haber? Violación. ¿En otros casos? ¿En qué caso puede haber un inducido y que sea legal? Malformaciones. ¿Otro caso? Porque por la parte legal, por decir, puedo hacer una ecografía morfológica, antes de las 22 semanas tienes una malformación, tú decides si quieres continuar con el embarazo. Hay una ley que te permite terminar con el embarazo, o si tú quieres, porque va a ser tal vez un niño especial, ¿no? Tal vez, no sabemos. O puede ser que tal vez nazca y termine falleciendo, ¿no? Y muchas veces se aferra mucho a la mamá y ocurre eso, ¿no? ¿Y el terapéutico? Porque aquí legal estás hablando de una patología, ¿no? Una malformación o una violación. ¿Y terapéutico? Dice de salvar la vida y la integridad física de la mamá. ¿En qué caso? Corre el riesgo, doutor, de la vida de la madre? Não, embaraço. Estamos hablando de aborto. Embaraço que a madre esteja passando pelo câncer e tenha que fazer um tratamento, creio que isso, quimioterápico, essas coisas, e para decidir, ou tem ou se embaraça. Puede ser, ¿no? Riesgo-beneficio, ¿no? Eso. Que muchas veces puede ver la mamá tal vez con un cáncer y necesita hacer quimio, radio, ¿no? No, pero el mismo hecho de recibir eso también va a terminar igual provocando un aborto casi inducido terapéutico que puede incluir igual, ¿no? Sí. Otro caso que puede causar, muchas veces hay patologías genéticas que muchas veces tu mamá, tu abuela, tu hija, todos van a tener, entonces que pueden causar que la mamá pueda llegar, ¿no?, a tener problemas de integridad física, igual puede ocurrir, ¿no? Puede haber en ese caso también. Ahora, perfil de la mujer que puede practicar un aborto o que puede llegar a un aborto. La mayor parte dice que después del primero puede ocurrir que hasta un 40, hasta un 50% puede ocurrir que repitan otra vez muchas veces el aborto. Y una de las causas puede ser, como dice ahí, en varios casos que viene la paciente dice, tengo varios niños, ya no puedo, no me da la condición, ¿no? O son personas jóvenes, ¿no? Por decir, está en colegio o está en la universidad y dice no puedo estoy estudiando. Diferentes factores pueden ser independientes, pero no significa que digamos, ¿por qué lo hizo? Bueno, cada persona tiene un problema que son las causas que puede llegar a practicar, ¿no? El perfil de la mujer, sobre todo la que más lleva la culpa es la mujer, ¿no? Muchas veces, aunque no lo crean, he escuchado casos de que no abortaron, tenían su hijo y vino la pareja y le dijo, toma la tableta, se te carga, ¿no? Entonces también es una carga, ¿no?, emocional. Tal vez un embarazo no deseado, por ocurrir, ¿qué más? Abandono de la pareja, en ese caso, motivo económico, o muchas veces están en el primer trimestre del embarazo y dicen, no, es más fácil abortar que sea más chico que grande. ¿Qué más? Falla de un anticonceptivo, ¿no? De un anticonceptivo el que estoy tomando o que hayas tomado, dicen, pero yo me tomé, me coloqué y me embaracé, ¿no? O una mujer soltera, o tal vez casada, nadie sabe, ¿no? O sobrevive, pues por ahí no es. Entonces, hay muchos perfiles que pueden llegar a causar o que una mujer pueda practicar un aborto, ¿no? Pero como les digo, en un mundo aparte, cada problema, cada persona. A veces nadie puede decir que no sabemos en la situación que va a estar y te puede pasar. Entonces, etiologías, causas. Entre las causas que tenemos son ovulares, maternas, disorgánicas, funcionales, inmunológicas, causas psicológicas, causas de tóxico, por traumatismo físico o muchas veces abuso de drogas lícitas o ilícitas. Entonces, en la mayoría de la etiología tenemos eso. Então, como seria essa causa materna orgânica? Vamos por partes. Ovulares, ¿cuáles serían ovulares? Não há uma boa implantação. Una implantación. Sim, Não há aí, Habría implantação. un aborto retenido, tal vez. Un MICE, un anembrionado. Y maternas, orgánicas, avanzamos el otro día que era orgánicas y qué más. Hay causas orgánicas y causas de
¿De acuerdo o no? Vegetativo. ¿Cuáles eran los tipos de causa orgánica? Fisiológicas que pueden dar, ¿no? Por alguna causa, ¿no? Funcionales, dependiendo, inmunológicas, psicológicas, ¿no? Por causas ovulares, abortos tempranos que producen, ¿no? O a veces dicen no un desarrollo correcto, biológico normal, factores hereditarios, cromosómicos adquiridos puede ser una de las causas, ¿no? Entre ellos muchas veces, como dijimos, es anembrionado, ¿no? Que es una de las causas, ¿no? Dependiendo ya el mecanismo que vamos a ver o alguna alteración que vamos a encontrar en las primeras semanas, entonces puede ocurrir. Pero en la mayoría de los casos, la parte como hay más del anembrionado o el índice de aborto que referimos nosotros son las diferentes causas que pueden ocurrir. Y muchas veces nosotros no sabemos la causa de un anembrionado o un retenimiento, ¿no? Pero igual puede haber un mecanismo de alteración en la meiosis o superfecundación, ¿no? O división cromosómica, división de citoplasma, son una de las causas que puede haber un mecanismo, pero en realidad nosotros no tenemos la causa específica para que cuando ocurre el huevo anembrionado, no sabemos. Salvo que haya sí un embarazo, haya un embrión, haya frecuencia cardíaca fetal y posterior a eso sí hay negatividad por un óbito y hacer una infección algo, sí, pero en las causas genéticas no sabemos. Como ven acá, trisomías, triploidías, cromosómica X, tetraploidías y muchas veces alteraciones, ¿no? De estructuras o translocaciones de infecciones. Entonces, en las ovulares vemos más común el anembrionado. Y tipos de aborto, causas genéticas, obviamente, los diferentes tipos de trisomía que vamos a encontrar, ¿no? ¿Cuál es la más común? La trisomía. Cromossomo 21. Cromossomo 21, 21. 22? 21 e 22 não tô. ¿Cuál es el síndrome de? Não. ¿El otro síndrome? Triploidía. De. Ah, no sabe en biología. Já. A 3 é de. Les voy a preguntar el nombre genético y le voy a poner solamente el síndrome. Listo, correcto. ¿Ah? Anteriormente, igual que decía, superfecundación, ¿con qué se relaciona? ¿Hay o no hay? Triploidías, cromosoma 69. ¿Puede relacionarse tal vez con mola o no? ¿Puede ser o no? Cromosoma X y Y. ¿Cuántos cromosomas normales tenemos ahora? ¿Ah? Ya. Todo el mundo mueve la boca y no habla. ¿Y 69 qué quiere decir? ¿Qué alteración hay? Están a un paso de entrar al internado. Después un paso de darse examen de grado. Voy a mirar la cara con quién me toca el examen de grado y voy a preguntar. Trisomía 21, trisomía 23, tetraploidía 69. Entonces, manifestaciones clínicas del aborto, causa genética. Como dijimos, muerte temprana, como puede ocurrir, son los anembrionados muchas veces. O el huevo anembrionado, ¿no? Que vamos a encontrar un saco gestacional, como ven, ¿no? Pero no va a haber ni el saco gestacional, ni el saco, perdón, ni la membrana vitalina, ni el embrión, una de las causas. Eso lo vamos a ver ¿dónde? Una sonografía o una ecografía, ¿no? Muerte temprana puede ser, o el embrionado, una de las causas. Otra de las causas, materialmente orgánicas, ¿cuáles son? Como dijimos, alguna enfermedad, ¿no? O fisiológicamente que nos puede dar. Tuberculosis, toxoplasmosis, que es lo más común, micoplasma muchas veces, ¿no? Clamidia trachomática, una enfermedad, ¿no? Dependiendo de los tipos de enfermedades que nos pueden causar. Y otras enfermedades locales, ¿no? Como muchas veces la parte genital, extragenital, que pueden provocar alguna infección o causa que nos pueden dar como tumores o algo para que podamos pensar en una causa materna orgánica. Entonces son mayormente las malformaciones o algunas enfermedades o en realidad los tipos de desgarro que puede haber cervical, alteraciones propias del útero, ¿no? Como siempre que vimos las alteraciones del útero. ¿Cuáles son alteraciones del útero?
¿Qué tipo de malformaciones hay en el útero? Bicorne, ¿qué más puede ver? Didelfo, ¿qué más? Septado, ¿no? No son las malformaciones sinequias, etcétera, ¿no? Que eso nos pueden dar. ¿Ya? Y muchas veces la placentación anormal que vamos a encontrar. Entre ellas, muchas veces dependiendo de la implantación o la alteración, dependiendo del riesgo placentario, las esterilidades, muchas veces vamos a ver como consecuencia el aborto fetal temprano, pretérmino, la preeclampsia que nos pueden causar muchas veces, de causa desconocida, o otras veces si hacemos un diagnóstico, muchas veces dependiendo si sospecha el tipo normal de feto o dependiendo de la biopsia de placenta. Pero mayormente casi esto no hay, no lo hacemos. Lo que más vamos a encontrar que son un parto pretérmino temprano o abortos anteriores que hayan tenido las pacientes que puedan causar otra vez una presentación normal o antecedentes de preeclampsia que haya tenido también las pacientes. Anomalías y anatómicas también, como dijimos, ¿no? Sinequia, posaborto, posparto, que haya habido incompetencia cervical, ¿no? Esas son las heridas congénitas, malformaciones, ¿no? Igual puede entrar incompetencia cervical, que es a nivel igual cervical del cuellito. Y el diagnóstico, como siempre, podemos hacer por histeroscopía, histerosalpingografía y laparoscopía. Son los diagnósticos que vamos a hacer. Fisiopatológicamente vamos a ver la implantación en las zonas más intrigadas que están, ¿no? Como estamos hablando de la anomalía anatómica o la implantación. Y muchas veces, ¿qué vamos a hacer? Resección, ¿no? De las patologías que vamos a ver, y podemos hacerlo también mediante la histeroscopía. Lo que veíamos, ¿no? Las clasificaciones anómalas de bicorne, puede ser completo, parcial, ¿no? Puede ser septado también, o fluidías que pueden haber, ¿no? De dos úteros, ¿no? Que es una de las complicaciones que vamos a encontrar. ¿Qué entiende por incompetencia cervical? ¿Alguien alguna vez escuchó qué es incompetencia cervical? Incompetencia cervical. Creio que o coelho do útero não cierra bem, alguma coisa assim, não? Normalmente significa que la paciente va a ser la misma causa que va a tener la pérdida. ¿Por qué? Porque a nivel del cuellito va a haber una dilatación, nunca va a cerrar, ¿no? Y nosotros pedimos una ecografía para determinar y ver, ¿no? Muchas veces el diámetro, ¿no? Y si está mayor a 6 milímetros de una cánula, podemos decir que sí tiene incompetencia cervical. Y por eso todo el tiempo va a haber pérdida, y antes de las 12 13 semanas el tratamiento es un cerclaje del cuello, ¿no? Que se hace una cirugía mediante una anestesia raquídea, y a nivel del cuello se hace los puntos para que pueda terminar ese embarazo. Si no se hace, todo el tiempo va a ser la pérdida, ¿no? Entonces es un aborto, como dice, silencioso en el primer trimestre, entre las 12 y 16 semanas. Cuando acuerda la paciente está ya con la pérdida y las membranas prominentes, reloj de arena, muchas veces va a haber, ¿no? El flujo vaginal va a estar aumentado, ¿no? Vemos, ¿no? Que va a haber la dilatación de 8 milímetros de un dilatador de Hegel, son las cánulas que hacemos a veces para el ameo, 8 milímetros, ¿no? La etiología puede ser congénita, adquirida, muchas veces posparto, una paciente que tenga multigesta, posparto que haya tenido, o aborto también, o paciente que haya tenido conizaciones, ¿no? Por un CA de cuello, ¿no? Las conizaciones son a nivel del cuellito, cuando dijimos, tiene cáncer, entonces hay que sacar toda esta parte y se forma de cono. Entonces el cuello, que es así, vamos a retirar esta parte y va a quedar así. Y a veces la dilatación va a quedar, ¿no? Entonces en esos casos igual puede haber un proceso de conización, ¿no? Y el tratamiento, ¿cuál es? El cerclaje antes de las 16 semanas, ¿no? Antes que haya una dilatación y antes que podamos encontrar una membrana prominente o reloj de arena, ¿no? Para que podamos ver que no se termine en un aborto. Por decir, esto está el cuellito así, el útero, y cuando esto se dilata, la membrana o el líquido de acá sale hacia acá y el canal vaginal hace esto.
esto es vagina. Eso es lo que se llama reloj de arena. Igual que el reloj de arena LGBT, lo mismo. Aquí hay una compresión, entonces sale la bolsa y hace lo mismo como si fuera un reloj de arena. Eso es lo que se hace. Normalmente eso ocurre en las pacientes que tienen dilatación o incompetencia cervical. Muchas veces hemos visto. ¿Y qué hacemos con estas pacientes? El tratamiento a veces es poner una posición, ¿no?, de cúbito dorsal con los pies extendidos para que no haya, o no se rompa la bolsita. Otras veces hay tratamiento que nosotros introducimos, por decir como tipo una sonda hacia adentro, para que pueda ingresar la membrana y nosotros hacer el cerclaje, pero muchas veces se rompe al introducir. Y si hay mucha presión y la paciente ya está con trabajo de parto o con amenaza, se rompe y termina en lo que tenemos que hacer. Por eso el tratamiento es entre las 12 y 16 semanas. Claro. Si no, como se dice, es un aborto silencioso. Cuando acuerda la paciente ya está perdida. Esto es el cono que decíamos, el paciente que ha tenido cáncer tal vez, que hayan sacado y por eso queda esa parte. Y la bolsa de reloj de arena es así, ¿no? Entonces sale, se hace así característico y muchas veces por la presión o el trabajo de parto la paciente se rompe y termina solamente ya en un aborto eminente, ¿no? Ya no queda más para salvar ese embarazo. Otras veces sí podemos introducir con una sonda hacia adentro, introducimos la sonda como una sonda Foley y dejamos acá que haga presión mientras se hace el cerclaje y después se retira. Pero otras veces cuando hay mucha presión o trabajo de parto se rompe y no podemos ya salvar ese embarazo, ¿no? Esa es la ecografía para que vean, ¿no? Aquí está el feto, el canal y esto ya es vagina. Así se forman las bolsas de reloj de arena. Y muchas veces ya es difícil poder volver a introducirlo y si ya la paciente está, digamos, con amenazas y contracciones, no podemos salvar. Doutor, eso es porque antes de 12 semanas Entre las 12 y 16 semanas, tem que hacer o un cerclaje. El cerclaje significa que aquí está el cuello, nosotros tenemos que hacer dos, así, como una jareta, por decirlo, ¿eh? Sí. Y esto vamos a presionar y esto se va a cerrar y va a quedar cerrado. Entonces el cerclaje se hace así. La paciente está con un embarazo, le hacen una anestesia raquídea, solamente en la mitad del cuerpo, en la columna, y tú en el cuello haces los puntos así. Y después esto vas a traccionar y va a cerrar. Es con una cinta que hacemos muchas veces. Y si no hay, hemos hecho a veces nosotros en provincia con Vitrip y ha resultado bien. Y cuando ya termina la gestación, puedes cortarlo la cinta o el hilo. Si la paciente tiene mucho hijo parto normal, puede ir a un parto normal. Y si no ha tenido, solo han sido pérdidas y abortos, entonces sería una cesárea. Obviamente ese es el tratamiento que se hace para la incompetencia cervical. Causas funcionales. Normalmente entre el 20% de los abortos espontáneos, ¿no? Hay enfermedades, ¿no?, dependiendo del sistema o la evolución normal de la gestación que nos pueda dar. Y muchas veces entre ellas tenemos, ¿no?, sobre todo la diabetes, enfermedades endocrinológicas, ¿no?, que van a ayudar a determinar que puede haber una causa, ya sea trofográfica o placentaria, para llegar a esto también, ¿no? Endocrinas, muchas veces tenemos insuficiencia del cuerpo lúteo, ¿no?, un aborto temprano antes de las 8 hasta las 12 semanas, un aborto recurrente, ¿no?, progesterona muchas veces, en realidad en las pacientes que tienen disminución puede causar, por eso nosotros cuando hay una amenaza que le damos, el famoso progendo. ¿Se han visto? Progendo de 200, 400, que es la progesterona, es para ayudar a que haya, ¿no? No hay insuficiencia del cuerpo lúteo. Insuficiencia tiroidea muchas veces, ¿no?, el parto pretérmino, diabetes mellito, ¿no?, hiperandrogenismo, o muchas veces el ovario poliquístico, ¿no?, que puede alterar o es excesivo en estas causas, ¿no? Estas son de tipo causa endocrinológica que vamos a ver.
Inmunológica, muchas veces, si ven incompatibilidad A, B o D, es la causa muchas veces, ¿no? O el síndrome anticuerpo fosfolípico, ¿no? Que nos va a causar el tipo inmunológico. ¿Y qué vamos a encontrar? Estructuras semejantes, la IgG, IgM, muchas veces que están aumentados, pueden ser propensas a el VDL o sífilis positivo, ¿no? Que puede haber, ¿no? Y también diferentes tipos de trombóticos que puedan causar reproducción o sobreagregación plaquetaria, ¿no? Y a veces el tratamiento normalmente debemos usar heparina o la aspirina, ¿no? Pero mayormente la mortalidad fetal casi 90% si no se trata por todo. Entonces, dependiendo de las causas inmunológicas o el síndrome antifosfolipídico, si no tratamos a tiempo, vamos a terminar en aborto. En la mayoría de los casos, todas las pacientes siempre llegan ya, como dice, como la bolsa de reloj de arena, con una alteración, ya sea endocrinológica, fosfolípica o inmunológica. En la mayoría de los casos ya llegamos siempre en la última parte para hacer el tratamiento. Psicológica, todas aquellas pacientes, ¿no? Infértiles, que clínicamente están sanas, que debido a los traumas emocionales, el estrés asociados al aborto, pueden causar. Entonces muchas veces la parte psicológica o psicogénica muchas veces causa igual y puede ser una causa de etiología en los abortos también. Ahora, causa de origen tóxico o sustancias químicas igual. En la mayoría de los casos que el alcohol, el cigarrillo, las drogas, ¿no? Muchas veces van a causar, ¿no? Y a veces tal vez algún anestésico que puede tener riesgo relativo a un aborto, sí, igual. Porque hay pacientes que tienen que operarte de alguna patología. Hasta las 27 o 28 semanas, a veces los pacientes que tienen problemas vesículas se hacen vía laparoscópica y hacen una cirugía anestesia general, ¿no? Entonces puede causar también, ¿no? Entonces, pero más sobre todo, ¿no? La intoxicación por muchas veces beber alcohol, drogas son las causas igual que pueden causar más el aborto, ¿no? De origen carencial nutritivo muchas veces, ¿no? Los pacientes que no tienen deficiencia de vitamina, por eso le damos nosotros ácido fólico para ayudar a la implantación, a la formación, ¿no? En el primer momento de la implantación. Y de origen trauma directo, lo físico, ¿no? Son clasificaciones que vamos un poquito para avanzar un poco. Entonces, ¿cuáles son las formas clínicas que hay en un aborto? Según la clasificación. Estábamos viendo las causas y la etiología, pero ahora vamos a ver lo que es la sintomatología o las formas clínicas, que es lo mismo que decir clasificación, ¿no? Mayormente decían clasificación, pero nosotros lo manejamos más como formas clínicas. ¿Cuál es lo primero que hay? Amenaza de aborto. Después, ¿cuál es la causa de una amenaza? Si ustedes ven, muchas veces, ¿por qué se caracteriza? Por los signos presuntivos que va a presentar a una mujer. Y los signos presuntivos que obviamente va a presentar antes de un embarazo es la menorrea. Y posteriormente, ¿no? Dolor, cólico. En la mayoría de los casos, las pacientes con una amenaza lo presentan dolor y cólico, ¿no? Y muchas veces contracciones. Puede haber o no modificaciones, dice, o dilatación del cuello uterino. Y puede acompañarse de hemorragia genital leve. Si ustedes están viendo amenaza de aborto, dolor, contracciones, pero sin modificar la forma ni dilatación del cuello. Ahorita vamos a ir avanzando en las diferentes formas clínicas. Entonces, la amenaza no tiene modificaciones ni dilatación, pero sí puede haber sangrado, ¿no? Pero no es abundante, ¿ya? Entonces, no hay modificaciones, pero sí puede haber un sangrado. No es abundante, es escaso, leve. Por eso cuando a veces hacemos las ecografías, nosotros vemos los famosos desprendimientos. Si ustedes ven un informe de ecografía que dice desprendimiento, está de 10, 15, 20, 30. Según teoría, dice que mayor a 30 es incompatible, pero muchas veces encontramos con mayor cantidad, que es donde usamos muchas veces la progesterona. La siguiente causa es el aborto inminente. ¿Inminente qué quiere decir? Ya hay aumento de síntomas, los dolores son más intensos, son más sostenibles, largos, ¿no? La hemorragia va a ser más abundante, hay coágulos, ¿no? Y se define como algo inevitable
¿no? Que comienza a producir una dilatación del cuello uterino. Entonces, el aborto inevitable, si no lo tratamos a tiempo, va a terminar en una pérdida, ¿no? Entonces, ya va aumentando o complicándose. El aborto en curso. Normalmente el cuadro anterior ya va a ver con una pérdida de líquido. ¿Qué quiere decir? Que ya la membrana se rompió, ¿no? Puede estar mezclada muchas veces con un sangrado o algo que no se puede apreciar bien, y dependiendo, ¿no? Porque a veces viene la paciente, le hace el tacto y piensa que es sangrado, pero si no sabes diferenciar del líquido, entonces va a decir, ah, no, la membrana está íntegra. Pero muchas veces puede haber también, como dice, aparición de trozos parciales en la totalidad, que si es pequeño, hay restos, ¿no? O sea, el saco está en parte ya expulsando y no vamos a dar cuenta. No siempre ahí se puede expulsar el saco gestacional, ¿no? O muchas veces puede quedar retenido, pero otras veces sí, al nivel del collito podemos encontrar restos a veces, ¿no? Y vamos a encontrar ya una dilatación, y a veces en la cavidad uterina se queda restos, o a veces en canal vaginal podemos encontrar. Entonces, un aborto en curso significa que ya hay eliminación, ¿no? Y podemos encontrar el canal, ¿no? Restos de la membrana pueden ya estar ya hay dilatación, hay aumento de sangrado y hay hemorragia. Un aborto incompleto, ¿qué significa? Son restos ovulares que no han terminado de ser eliminados por completo de la cavidad uterina. El útero puede permanecer duro, grande, sin retraerse muchas veces, pensando que todavía hay tal vez un embarazo más grande. El cuello ya está dilatado, ¿no? Y muchas veces la hemorragia es abundante, profusa, ¿no? Puede haber coágulos también. Y en la mayoría de los casos, el aborto incompleto es donde más llega la paciente con sangrado, con dolor, y a veces hay pacientes que llegan con signos de shock por el mismo hecho, ¿no? Por los restos que han quedado y no han podido ser eliminados completamente. Choque séptico, doutor? Por los restos que no han podido ser eliminados completos. Aí dá séptico. El embarazo, ¿el resto? Não por choque é séptico? No, puede haber un shock hipovolémico, Ah, tá bem. porque mayormente Pela los hemorragia. restos quedan y la paciente sangra en mayor cantidad. Sim, tá bem. Y el completo es cuando expulsa por completo, ¿no? Llega la paciente, tiene un sangrado, dolor, elimina, y posterior a eso no hay dolor, no hay sangrado. Posteriormente revisa, los cólicos van desapareciendo, no hay hemorragia, y el útero se recupera por un tamaño normal. Y cuando vos vas a revisas y el cuello va cerrándose y le haces una ecografía, y escaso sangrado, ¿no? Que es muy rara vez, sí, da aborto completo, muchas veces en pacientes negativos, las mujeres. En la mayoría de los casos, siempre terminamos con un aborto incompleto, en la mayoría de los casos. Y posteriormente ya viene el aborto infectado, ¿no? ¿Y cómo va a ocurrir el aborto infectado? Lo mismo, en la mayoría de los casos, en el aborto incompleto, quedan restos, ¿no? Y correctamente puede aparecer, o independiente del tiempo, la duración, va a haber fiebre, dolor, el sangrado va a ser más oscuro, va a haber fetidez, ¿no? Y mayormente, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? A nivel de la vagina, a nivel de la vulva, ¿no? Muchas veces infecciones ascendentes que pueden llegar a ser sepsis. También podemos encontrar tipo de gérmenes en la cavidad, pero lo que nos puede llegar a producir es más una endocervicitis, una endometritis, una piometritis aguda. En la mayoría de los casos, lo que más encontramos son las endometritis, ¿no? La paciente va a tener malestar general, va a tener fiebre, ¿no? Si hacemos laboratorialmente va a haber leucocitosis, ¿no? Hacemos una ecografía, vamos a encontrar restos. Al tacto va a estar el cuello dilatado, va a haber esa secreción fétida, chocolatada, ¿no? Y los cólicos a nivel de hipogástrico, ¿no? Como ven, dolor generalizado, ¿no? Muchas veces la parametritis aguda bilateral, ¿no? Y el dolor y compromiso que puede haber a nivel pelviano es muy doloroso. Y muchas veces podemos encontrar hasta líquido en fondo de saco en las ecografías, dependiendo, ¿no? Si a veces falta, podemos encontrar un límite de acceso a nivel del fondo uterino, ¿no? Y el aborto habitual se define cuando es característico por 3 o más abortos
espontáneo sucesivo. ¿Qué quiere decir aborto habitual entonces? Si son más de 3 abortos espontáneos sucesivos, ¿qué quería decir? Me acostumbrada. Claro que sí dice ahí abortos espontáneos sucesivos, seguidos. Pero sería lo mismo habitual o recurrente. Recurrente. Ajá. La posibilidad de llevar a término un embarazo después de un aborto anterior casi el 80% va a terminar igual, el 70% en aborto y después otra vez aborto. Habitual significa que todo el tiempo lo tiene. Y recurrente, ¿cuál sería la diferencia? No es lo mismo. ¿Mm? No es lo mismo. No. Habitual. Recurrente significa que, o sea, que todo el tiempo va a ser, ¿no? Y habitual, Tem que ser 4 no caso. recurrente va a decir que ella tiene aborto todo el tiempo. ¿No? Pero después puede ser independientemente de la causa diferente. Puede ser que ella tiene una patología, puede ser un trauma provocado, no sé. Y habitual, que por la misma causa lo hace. Tal vez sea provocado todo el tiempo. Entonces eso va a ser lo diferente del otro. Y por 3 o más abortos consecutivos o sucesivos continuos. Entonces eso va a haber va a diferenciar del uno del otro. Y lo que hablamos al principio, ¿no? El aborto diferido o el missed aborto, si ustedes quieren llamarlo así, ¿no? Igual, ¿no? Como hasta el huevo muerto retenido intraútero, ¿no? Ya dijimos diferentes las razones, ¿no? Que a veces puede ser expulsado, otras veces no, hay sangrado, o nosotros que tenemos que hacer, inducirlo, porque si es un huevo muerto retenido, tenemos que retirarlo, ¿no? Porque no tiene ninguna funcionalidad, la paciente puede estar con sintomatología de un embarazo, con náuseas, malestar, vómito, y no le está ayudando a que haya un embrión. Más que todo es, como dice, un cuerpo extraño que tiene que expulsar. Pero como siguen las hormonas del cuerpo, puede causar todo lo que es los síntomas de un embarazo normal. ¿No? Entonces va poco a poco, pierde líquido, se queda, se momifica muchas veces, ¿no? Y después hay que sacarlo. Ahora, también tenemos el diagnóstico diferencial del aborto. Enfermedades ginecológicas como hemorragias genitales, podemos diferenciar. Enfermedades obstétricas, hemorragia al principio de la gestación, un embarazo ectópico o el trauterino y la muela, ¿no? Muchas veces puede llegar una paciente sangrando, no es un aborto. Dijimos igual que podría haber una causa de trauma, puede ser una. ¿Qué podría ser? Un trauma post-coital que muchas veces consideramos que puede haber, digamos, ¿no? Las hemorragias al principio de gestación son estas, pero también podemos tener hemorragias genitales anormales o retrogradadas disfuncionales. La mayoría de la importancia y las complicaciones que vamos a encontrar en el aborto son, ¿no? La retención de los restos ovulares, ¿no? Que no fueron eliminados oportunamente, y también las infecciones que nos pueden ocasionar, ¿no? Con mayor proporción, o muchas veces el famoso mondo. ¿Alguien escuchó? Mondo, síndrome de Sésamo del mondo o histeroazoémico del mondo. Es una de las complicaciones más graves en el aborto séptico o la sepsis, ¿no? Que son la retención en la causa. Si la paciente, por decir, se provoca, quedan restos, sangra unos días, piensa que ya paró, pero después en la semana, a los 15 días vuelve a sangrar, tiene síntomas, dolor, malestar, fiebre, puede sentir lo mismo que una cordiomiolitis, una endometritis, ¿no? Y posteriormente a eso empieza ya con dolor, molestia, puede tener, dependiendo la patología, ¿no? El sangrado se hace chocolatado y puede llegar a un síndrome histeroazoémico del mondo. Este é aborto provocado, doutor? Puede ser un provocado, en la mayoría de los casos, porque si es un provocado va a quedar con resto, no va a ser severo. En cambio, si has tenido una pérdida y vas a un hospital, te van a hacer un legrado, un almeo. Sim. Pero en la mayoría de los casos puede llegar a estas infecciones o hemorragias, ¿por qué? Porque se provoca. La mayoría que se provoca piensa que eliminó todo completo y no se hace verde.
Solo van cuando después de una semana, 15 días, tienen mal olor, fiebre, dolor, o empiezan a expulsar restos o secreción achocolatada. Entonces uno va a las revisas, tiene olor fétido, tiene fiebre, tiene leucocitosis, tiene dolor malestar general a nivel de hipogastrio y el mismo hecho de que la paciente llegue y tiene un olor, ¿no?, de característica. El otro día llegó a ser una paciente al hospital, era un embarazo, era un aborto incompleto y fétido. Estaba con fiebre, malestar. Le hicimos la ecografía, el recto, el sangrado era chocolatado, la paciente estaba media pálida y característica de una sepsis, signos son lo mismo, taquicardia, hipotensión, ictericia, ¿no? Y empieza ya con síntomas. Entonces, y una de las complicaciones más graves es el síndrome de Moore. Y muchas veces estas pacientes que llegan pueden llegar a morir, ¿no? Porque es una complicación, llegan a terapia, hay que hacer histerectomía y a veces ya se complica, ¿no? Característica triada sintomatológica de Mondor, ¿no? Hemoglobinemia, ictericia y inmunoglobinuria, ¿no? Causa común que es el Clostridium perfringens, ¿no? La causa tóxica de esta enfermedad o, si quieren ustedes, el factor desencadenante. Muchas patologías como puede dar necrosis tubular, infección renal, ¿no? Y muchas veces esto se produce, como dice, por las maniobras abortivas que son clandestinas o personas que se producen un aborto y no van a lugares para que las vean en un hospital, o las condiciones, como dicen, sucias, ¿no? O muchas veces dependiendo, ¿no?, el lugar o las cosas que toman o colocan, a veces le hacen hay lugares que dicen que a nivel del cuello lo introducen en un palillo y rompen el líquido para que salga, ¿no? Y a veces lo eliminan por completo, ¿no? Entonces los síntomas, temperatura, como ven, taquicardia, oliguria, ¿no? Y mayormente va a un shock. Entonces, una de las características más graves es esto, ¿no?, que muchas veces pueden llegar a morir en la paciente. Tratamiento, como ven, hay que dar para Clostridium perfringens, penicilina. Muchas veces, dependiendo de la patología o el estado, podemos ver otro tipo de medicación como vitramicina, metronidazol, ¿no? Hay que hacer transfusiones sanguíneas, ¿no? Y a veces cuando hay una insuficiencia renal o una complicación o una coagulopatía, a veces hay que hacer nomás un diálisis al paciente. En la mayoría de los casos, la insuficiencia renal aguda es la más complicación que puede presentar. Y el pronóstico es muy reservado en la mayoría de los casos. Si no es oportuno y no se hace una histerectomía porque la causa está ahí, ¿no?, puede llegar a paciente. De todo lo que he visto, casi la mayoría termina la sepsis en terapia y Metronidazol también, doctor. muchas veces usamos triple esquema, ¿no?, paciente séptico. Ya dependiendo sacamos para cultivo y vemos un tipo de antibiograma. Si es resistente, no podemos cambiar ya a otro tipo, ¿no?, de medicación. Pero en un principio la penicilina, vamos, metronidazol o a veces a mica también, dependiendo ya el cultivo, ¿no?, que le hacemos cultivo y puede ser que sea resistente también al paciente. Pero en primera línea la penicilina. Entonces, como ven, se calcula casi que 10 hasta 20% de los embarazos terminan en aborto, dependiendo de la causa. El 50% puede ser genético, mientras que el resto o las otras causas de etiología desconocida. Y la mayoría que llega las pérdidas son provocadas. Al hospital llega y dice, me caí, dice, estaba lavando ropa, dice, mi niño, o sea, pero uno se da cuenta al examinar el cuello. Por eso es importante a veces cuando hacemos el examen especular o la revisión, localizamos, vemos el cuello, si está con una alteración o algo, sabemos que ha sido por medicación. Porque la medicación da una lesión como si fuera una ulceración, y en el cuello es friable, vos le pinchas y sangra. Entonces es característico, uno sabe, por más que digan, ¿no?, a veces las personas, pero como dijimos, la etiología o la causa de un aborto suele saber, y las diferentes causas que vimos puede ocurrir. Entonces uno parte todo lo que vamos, ¿no? A ver, en el caso de un aborto de una mujer,
síntomas, ¿cuáles son? ¿No? Producido por dolor, contracción uterina y hemorragia, que vamos a ver. El tratamiento, ¿no? Para ver una amenaza de aborto, inhibir las contracciones. Dijimos que la paciente va a venir con dolor, con contracciones, no hay modificaciones cervicales, pero sí hay sangrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar una medicación para frenar eso, ¿no? Como por decir reposo, antiespasmódico o la progesterona, dijimos, ¿no? Que podemos usar para estos pacientes. Si ese tratamiento no progresa y aumenta la dilatación, muchas veces puede irse a un aborto inevitable, ¿no? ¿Y cuáles son las conductas que podemos tomar? ¿No? Si ven, dependiendo del estado de la paciente, por la intensidad del sangrado, ¿no? Muchas veces, si es inevitable, no queda otra pieza en la medicación, esperar, ¿no? Que pueda llegar a completarse el ser espontáneo. Pero si se puede reforzar las contracciones uterinas o la inhibición, podemos usar muchas veces ya la medicación para que ayude. Pero en la mayoría de los casos, la oxitocina o el misoprostol no lo usamos, es algo que hubiera tal vez, como dijimos, pérdida de líquido, ¿no? Y tendríamos que ayudar a expulsar porque ya hay un aborto inevitable, ¿no? Si ya se fuera un aborto a impulso, a veces, muchas veces no necesitamos, ¿no? Eso, porque ya automáticamente va a empezar a dilatarse. Si fuera un aborto incompleto, lo mismo que hay que hacer, proceder a la evacuación de los restos abortivos, ¿no? Como hacer un ameo, ¿no? Que es la aspiración, ¿no? Manual endouterina, o el legrado instrumental, ¿no? Que es la legra, ¿no? Fenestada, muchas veces. Antes de las 12 semanas hacemos un ameo, mayor a las 13 semanas y hacemos un legrado. Porque ella va a haber resto de placenta, y va a ser más grande el feto, o va a haber restos. En la primera 12 semanas encontramos restos ovulares que podemos hacer mediante la aspiración, pero mayor a las 12 semanas lo que vamos a hacer ya es sacar restos placentarios, no va a ser ovular. Métodos de interrupción de la gestación, como ven, podemos hacer métodos lentos o indirectos y también métodos rápidos. Dependiendo los métodos indirectos o lentos, ¿no? Las contracciones uterinas pueden ser que produzcan rápido el desprendimiento o la expulsión de la placenta y el feto, ¿no? Y los rápidos mayormente con maniobras muchas veces que nosotros podemos utilizar, como ser la aspiración o el ameo, ¿no? En el caso, ¿no? Operaciones rápidas. Pero dependiendo el síntoma de la paciente, las contracciones, o muchas veces los pacientes tienen dinámica uterina, entonces pulsan rápido, ¿no? Eso vamos a ver. Entonces, como decíamos, primer trimestre hasta las 12 semanas, los métodos que decíamos, ¿no? Mayor a la tercer trimestre, de 13 a 22 semanas, ya tendríamos que hacer inducción con misoprostol y posteriormente tendríamos que hacer un legrado instrumental, ¿no? Pero si no, los métodos utilizamos con mayor frecuencia el legrado y el ameo, que son las indicaciones más comunes que vamos a utilizar, ¿ya? Mayormente usamos el misoprostol o la inducción dependiendo, ¿no? Si ha habido o no, por decir, pérdida de líquido y el producto está ubicado y no expulsado y no hay dilatación, entonces, o si es de mucho tiempo y tal vez hay riesgo de infección o una sepsis, mejor es de una vez hacer la expulsión, maduración cervical, para que nosotros podamos sacar y tratar con medicación al Entonces, doutor, se tiver perdida de líquido, tem que expulsar. Claro, si una paciente te llega con un embarazo, por decir, de 18 o 20 semanas, que ha perdido líquido, ¿no? Y el feto está ahí y no ha podido dilatar, nosotros maduramos con misoprostol el collito para que ayude a dilatar y expulse, ¿no? Para nosotros poder hacer la limpieza y darle medicación a ella para que no haya riesgo de infección. Pero en caso que haya expulsado y queden restos, tenemos que hacer el legrado o el ameo, dependiendo de la semana de gestación que estaba. Ameo, ¿qué sería, doctor? El ameo es una aspiración, ¿no? Endouterina, como una jeringa, que es una aspiración al vacío. Metemos una cánula y eso aspira, como un aspirador. Y el legrado son las cánulas, son las legras fenestradas, ¿no? Que hacemos pasto, eso. ¿Ya? Entonces, doutor, se chega com perdida de líquido, mas ainda tem ritmos cardíacos, e eu faço o quê?
Esta es muchas veces la convivencia que tenemos entre colegas. Por decir, llega con latidos cardíacos fetales, Sí. pero ya rompió bolsas y el feto no es viable. Mas já. Yo en mi caso cuando llega a veces les digo que prefiero que deje de latir el corazón para inducir eso, Já. pero también mientras más tiempo pasa hay más riesgo para infección para la mamá, porque sabes que eso no es viable. Entonces se tiene que hablar, se tiene que explicar a la mamá y al familiar que te firme un consentimiento para inducir, ¿no?, a que expulse. Porque puedes ponerle antibióticos, pero igual como así es un tejido y ese tejido va a causar infecciones, entonces puede causar posteriormente otro tipo de infección. No sabes cuál fue la causa de la pérdida, por ahí tal vez era una infección que rompió la bolsa y está causando eso. Y si tú no sacas ese producto, vas a producir más, por vía linfática o hemática, ese paciente se puede complicar y podría llegar a una corio posteriormente después del procedimiento. Entonces, a veces lo ideal es mejor inducir para que elimine y vos hacer la limpieza y darle medicación y tratar. Porque puede quedar con fetocardia 2 o 3 días. Ocurre. Puede estar 2 o 3 días con frecuencia cardíaca fetal. Y esos 2 o 3 días hay más complicación, digamos. Sí. Parece que le está poniendo medicación endovenosa o le está poniendo doble, triple esquema, igual está produciendo bacterias y va a causar otro tipo de secuelas en la mamá. Entonces lo ideal es mejor una inducción. No llega siempre, a veces hay frecuencia cardíaca fetal, pero ya no hay líquido, o muchas veces inducimos y van 1 día, 2 días y no hace efecto la medicación, y a veces nos ha tocado hacer microcesárea. Me ha tocado hacer una microcesárea, ¿por qué? Porque ya va más de 2 días induciéndolo para que elimine. Então esse é o aborto terapêutico, no caso. Ese sería un aborto terapéutico. En un caso excepcional me ha tocado hacer eso. Si no llega a la inducción, pese que ya hemos estado varios días y está con bolsa rota y el riesgo de infección y la paciente ya está con fiebre, los leucocitos están aumentando, el líquido puede estar más fétido, chocolatado, puede estar cambiando de color amarillento, entonces o el feto está cruzado, transverso, o está pélvico y no ayuda, me ha tocado hacer microcesárea, como se dice, y sacarlo. Es más riesgoso, ¿por qué? Porque el útero es grueso, no es como el embarazo, está desgasado, entonces al cortar eso va a sangrar más, hay riesgo de que pueda tener una histerectomía, entonces ha tocado hacer, ese sería el otro tratamiento, en última instancia, pero si no, mayormente se induce, ¿no? Esa sería la última instancia, la microcesárea, que nos ha tocado, me ha tocado muchas veces operarla para sacar un fetito, ¿no? Em caso não há possibilidade de o feto viver? Claro, porque ya es bolsa rota, ya no hay líquido, ya no tiene, es incompatible. Pero fora de la madre. Pero son 21 semanas, 18 semanas, no hay, es incompatible, es un aborto. Hasta las 22 se considera aborto. Puede ser que cuando nazca también pese un poquito más, ¿no? Pero 21 o 22 semanas no es incompatible, no hay posibilidad de que pueda vivir. E não é comum, não ainda. No pesa más que Es más, 400, 500 gramos, ¿no? Difícil. Não é comum. Então. Y aparte que ya está con riesgo de infección, por más que salga, ahorita no. Y a veces ya... E isso ocorre em mulheres maiores de 40 ou não? Independiente de la edad. Estamos hablando que es un riesgo que puede causar, la etiología dijimos que es diferente, puede ser ocular, genética, traumática, puede ser materna, infecciosa, dependiente, ¿no? O en el caso de competencia cervical que haga el reloj de arena, rompa bolsas y el feto esté ahí. Entonces es independiente de la causa. Solamente esto ya es tratamiento para ver y de llegar a que la mamá no llegue a una sepsis, ¿no? Yeah. Bueno, lo hemos dado así rápido porque son más tipo etiología de causa que en el aborto, ¿no? Para que no se aburra. Que exame seja sensível também. Ahí La está. próxima semana no. Esta es más sencilla si quieres. Solamente comprarla. Não, eu vou mandar Ah? só para Próxima semana não é isso, doutor?